El pasado jueves 6 de octubre, en un acto público del Partido Demócrata, Joe Biden habló ante sus correligionarios políticos sobre un tema delicado y a la vez extremadamente peligroso para el futuro de la humanidad, y es que afecta directamente la propia sobrevivencia de nuestra especie en el planeta Tierra. El presidente estadounidense habló sobre el Armagedón y tocó tal tema con naturalidad pasmosa, como si de un juego entre los Yankees y los Mets se tratara. ¿Será que Washington piensa lavarse las manos y eludir su responsabilidad en un conflicto tan peligroso para el mundo, provocado por la ambición hegemónica estadounidense? Armagedón, palabra hebrea que significa monte Megido, o más precisamente, Har Megido en hebreo, la cual es una ubicación geográfica al sureste del Mar Muerto, territorio ocupado hoy por el Estado de Israel, y en el que según la Biblia cristiana ocurrirá una mítica batalla entre el bien y el mal que señalará el final de los tiempos o el fin del mundo. Fue ese término el utilizado por Joe Biden el pasado jueves para referirse a la posibilidad de un conflicto nuclear mundial, como consecuencia de la supuesta utilización por parte de Rusia de este tipo de armas. En el conflicto militar que hoy enfrenta al régimen ucraniano dirigido por Zelensky y a la gran potencia euroasiática. Cínicamente, el presidente estadounidense acusa directamente a su homólogo ruso de poner en riesgo al planeta y a la humanidad por su supuesta intención de usar armas nucleares tácticas o biológicas para revertir lo que llamó últimos reveses militares de Rusia en el escenario bélico ucraniano. Asombrosamente, el mandatario estadounidense obvia olímpicamente su propia responsabilidad por la generación de ese conflicto y la de las anteriores administraciones de la Casa Blanca, las cuales desde la disolución catastrófica de la Unión Soviética en 1991 no han dejado ni un solo día de construir las condiciones para que este indeseado escenario se haga realidad. Y es que incluso un nefasto personaje, como lo es el inefable Henry Kissinger, advirtió en muchas oportunidades, y aún lo hace, sobre el peligro que representaba intentar convertir a Ucrania en un estado alineado a la OTAN, diciendo: Occidente debe comprender que para Rusia Ucrania no puede ser nunca un simple país extranjero, complementando, Ucrania no debe entrar en la OTAN. Asimismo, el economista Jeffrey Sachs, asesor del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó al respecto. Estados Unidos no estaría muy contento si México se uniera a una alianza militar liderada por China, a la que agregó, como tampoco lo estuvo cuando la Cuba de Fidel Castro se alineó con la URSS hace 60 años. Y resulta paradójico que Biden en su discurso haya comparado la situación actual con la crisis de los misiles en la isla de Cuba en el año 1962 bajo el gobierno de John F. Kennedy, en la cual el gobierno estadounidense de entonces amenazó con una invasión a Cuba por la ubicación en territorio cubano de misiles nucleares tácticos soviéticos a solo 150 kilómetros de la Florida. Y es que el doble discurso de Washington se ha vuelto ya de una norma constante en el devenir de la geopolítica mundial, convirtiendo sus malabares argumentativos como arietes de falsa moralidad para justificar sus pretensiones injerencistas y hegemónicas en el planeta. Entre estos tratados resaltan los de no proliferación nuclear, el de fuerzas nucleares de rango intermedio, el de reducción de armas estratégicas y el que trata sobre misiles antibalísticos, habiendo abandonado Washington varios de ellos en detrimento de la seguridad mundial, lo cual demuestra el poco interés de los estadounidenses en preservar la paz mundial y la seguridad de sus habitantes, guiados solo por la soberbia propia de la ambición imperial de extender su poder y su dominio sobre todos los confines del planeta e imponer su modelo político y económico para su propio beneficio, en detrimento del resto de las naciones del mundo. Y es que luego de la desaparición de la Unión Soviética, que durante décadas mantuvo a raya las ambiciones imperialistas estadounidenses, la política belicista y hegemónica de Washington inició una expansión de la OTAN hacia Europa del Este y pese a las promesas hechas a Moscú, luego de la reunificación de Alemania, de no expandirse, ello finalmente
ocurrió. No contento con ello, la OTAN intervino militarmente en el conflicto yugoslavo y apoyó materialmente, en lo que en política internacional después fue conocido como el proceso de balcanización, que no fue otra cosa que la desmembración en múltiples pequeños países a la otrora gran nación de Yugoslavia. Moscú, dirigido en aquel entonces por el genuflexo y pro-occidental Boris Yeltsin, no tuvo más remedio que cruzar los brazos y ver cómo descaradamente la OTAN desmembraba en múltiples pedazos y piezas la nación formada por el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el general Josip Broz Tito. Pero lo que rebasó el vaso de la paciencia de Moscú fue la posible incorporación a la Alianza Atlántica de sus vecinas Georgia y Ucrania, lo cual, al decir del presidente ruso, era la línea roja que Occidente no debía traspasar, ya que este asunto amenazaba directamente la existencia de la nación eslava. La irresponsabilidad de Washington ha llevado a este conflicto. No fue suficiente la advertencia rusa cuando se desarrolló la operación militar en la vecina Georgia en defensa de las regiones autoproclamadas independientes de Abjasia y Osetia del Sur en el año 2008, ni las advertencias de Moscú sobre la injerencia estadounidense en el golpe de Estado en Ucrania en el año 2014. Sencillamente los estadounidenses desestiman todo aquello que no se ajuste a sus intereses hegemónicos, desestabilizando en el interín la seguridad mundial, incluso, como podemos ver actualmente, plantearse seriamente el escenario de una confrontación bélica nuclear con Rusia. Y no solo con Rusia, ya que la presión militar estadounidense en el Océano Pacífico, desafiando a China y poniendo en entredicho la soberanía del gigante asiático sobre la isla rebelde de Taiwán, no es algo para tomar a la ligera, ya que Beijing es también una potencia nuclear, capaz de responder militarmente una agresión de Washington. Biden, en su discurso, señaló conocer bastante bien a su homólogo ruso, aduciendo que él mismo no bromea con utilizar armamento nuclear táctico para solventar los supuestos reveses militares sufridos por un ejército que, según el mandatario estadounidense, está demostrando un nivel inferior al que se esperaba. Lo cual es totalmente falso, ya que las retiradas rusas en el último mes del conflicto ucraniano no obedecen a la incapacidad del ejército ruso. Constituyen sí repliegues tácticos en un conflicto que se libra en territorios habitados por rusoparlantes, por lo que resultaría impensable el uso de armas nucleares en esas zonas por el efecto que provocaría en sus habitantes. Sin embargo, el títere de Washington en Kiev, Volodymyr Zelensky, sí ha manifestado abiertamente que debería efectuarse un ataque nuclear preventivo contra Moscú. Tal monstruosidad no es rechazada en ningún momento por Biden, Borrell, Van der Leyen, ni ninguno de los cipayos europeos que hacen barra al conflicto militar. Es evidente que Washington, como siempre, elude su propia responsabilidad en los conflictos que genera, con el argumento fácil y cómodo de responsabilizar al adversario, en este caso Rusia, por las acciones de autodefensa ante las agresiones injerencistas estadounidenses, utilizando esta vez, de forma manipuladora, la peligrosísima carta del Armagedón nuclear. En definitiva, resulta muy preocupante que el mandatario estadounidense tome tan a la ligera la posibilidad que el conflicto ucraniano pueda terminar con un intercambio nuclear entre las dos potencias. Y mucho más alarmante es que escuchemos tales comentarios de boca de un Biden rodeado de amigos imaginarios que tiene al alcance de su mano el famoso botón nuclear.